señor Romeva hasta 2010 estaba a favor y siempre apoyó una... sí. Quizás repítale la pregunta para que pueda hacer... Pero con la venia, señor presidente, la propia pregunta es pertinente. Esta representación entiende que no. En principio, si el presidente no dice lo contrario, la pregunta es pertinente. Hay ocasiones en las que hay que reconducir la respuesta del declarante. Y mire, sería interesante que usted le transmitiera que el valor de su declaración se deriva del hecho de que ha sido propuesto por la defensa del señor Romeva para demostrar su compromiso con los principios, con los valores de la paz, etcétera, e incluso de su actividad como parlamentario, que lo hemos escuchado con atención. Pero el testigo no ha sido llamado para ofrecer soluciones a un problema político o para ofrecer soluciones que no están al alcance del tribunal. Por consiguiente, indíquele que prescinda de valoraciones políticas acerca de cómo debe arreglarse un determinado problema político. La estrategia, reitero, de la defensa, y de ahí la pertinencia de la pregunta, está relacionada exclusivamente con su contacto en las labores parlamentarias en el Parlamento Europeo del señor Romeva y el declarante. Pero las valoraciones sobre cómo debe solucionarse ese problema que se suscitaba también en el Parlamento Europeo, el Tribunal no es receptivo a ellas. Estamos ante un problema jurídico en esta sala. Con la venia, señoría. Yo esta parte no se me aventuraría a decir que el testigo puede haber hecho algún tipo de valoración de este tipo debido a la fluidez o la espontaneidad con la que se pueda estar dando la traducción. Yo lo único que rogaría a la sala es que hiciera la valoración que solo le compete a la sala de determinar si existe técnicamente algún problema en la traducción de esta diligencia y si lo existiera, pues que se articulara algún método alternativo como la traducción a otro idioma. ¿Habla usted inglés? Sí, говорите английско, правильно. Yes, I do. Bien, tendríamos que suspender la declaración para que fuera designado, salvo que la intérprete pudiera hacer con el mismo formato de su nombramiento como traductora, pudiera hacer una traducción en inglés. Pravi, če lahko pričate v angleščini, ker imam pač zaradi mene in mojih tehničnih napak. Razen, če lahko tudi jaz vam pomagam tukaj pri prevodu iz angleščine. Aha. Jaz bom rekel, da vi kar prevajate naprej, če pa bo nekaj delikatnega, bom pa jaz v angleščini poskušal povedati. Señores, dice el señor Weigel que prefiere que yo continúe con él traduciendo, pero si habrá, en caso de unos temas más delicados, si no se puede traducir al español, él prefiere dar declaración en inglés, si es posible. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Él responda en su idioma y cuando usted vea que no entiende una determinada expresión legal, pregúntele y que se la diga en inglés. Y usted la traduce del inglés. La expresión concreta de consulta, referéndum, popular, cualquier expresión que él tenga dificultades, más que usted tenga dificultades para traducir. Entonces, vamos a ver si con esa fórmula. Pero busquemos, por favor, preguntas concretas, respuestas concretas relacionadas con el contacto personal, no valorativas. No, dígale que es mejor que limite su papel a responder a las preguntas que le va a formular su letrado. Estábamos en el punto relacionado con las iniciativas parlamentarias del señor Romeva. ¿Quiere usted reformular la pregunta? Voy a intentarla reformular. El ánimo de esta defensa es saber si el señor Romeva, en su acción exterior, hablaba, y creo que puede ser de interés incluso de la acusación,
del tema del referéndum y de la autodeterminación de Cataluña. Creo que es un tema interesante. Entonces, la pregunta concreta es si cuando estaba en el Parlamento Europeo el señor Romeva hablaba de este tema y si lo hacía, si en el Parlamento Europeo se limitaba o se prohibía esa iniciativa, esa o cualquier otra que tuviera esas materias como objeto. Tradúzcale, por favor. Se pravi, želi vedeti, ali je gospod Romeva govoril o temah, kot je referendum in samo odločba v času, ko ste ga spoznali v parlamentu, v času, ko ste sodelovali z njim. Ali je že takrat govoril o temi referenduma in samo odločbe ali ne? Tema referenduma je bila vedno prisotna v pogovorih o političnih problemih v Kataloniji. Dice que el tema de referéndum siempre ha sido presente en las discusiones y conversaciones sobre Cataluña.